Bienvenidos al primer episodio de Sin Punto Fijo. Bien, este es un podcast nuevo que salió de una charla de amigas, sin vino. Por ahora. Por ahora no hubo vino en esa charla. Nada, estuvimos charlando de cosas de la vida, de la danza, de cómo nos sentimos en este momento. Un poco perdidas, pero Siempre. con un montón de cosas re lindas que vivimos y compartimos. Y nada, charlando de lo que significa para nosotras bailar y vivir de la danza o intentar vivir de la danza. Y queríamos compartirlo porque capaz alguno se siente representado o le sirve escuchar otro punto de vista o capaz estamos todos perdidos en la misma, pero nada. Sí, pero por ahí nos podemos sentir identificados, yo creo. Además lo que charlábamos de cuando pensamos hacer este podcast hace una semana, que estaba bueno tal vez tener la experiencia de chicas que todavía están en proceso y no gente que tal vez ya cumplió algunas cosas que son como más importantes, ¿viste? Sí, o como algunos sueños o algunos objetivos, como Claro. que suelen haber podcasts de eso, de gente que ya como que se realizó un poco bastante más en la danza y hablan desde su punto, que está buenísimo escucharlos, pero siento que no hay como algún podcast de gente que esté todavía en el camino a querer lograr eso o a querer llegar a eso o algo parecido. Así que bueno, medio de este podcast es siendo como una charla entre amichis bailarines o no, porque siento que también los temas pueden llegar. Y ahí está Mentis. Menti va a estar dando vueltas por acá con nosotras, Siempre. charlando de los temas que vayamos a charlar. Porque Mentis es una hija bailarina. No Porque sé, Luli Gabriela. es mamá. Así que bueno, este primer capítulo va a ser medio como de presentación, yo creo, de quiénes somos, qué hacemos y por qué. ¿Cómo llegamos a bailar y a la danza? Porque como que tenemos dos caminos súper diferentes. Y también para presentarnos un poquito y que nos conozcan. Y la próxima traemos vino. No lo digas que lo vamos a ir. No lo digas, que un día hacemos versión nocturna. Estoy. Entonces hoy la temática, ¿qué es escribirlo vos o lo escribo yo? No, escribilo. Lo escribo yo. Sí. La temática de hoy es la presentación. Igual yo no tengo la mejor letra, No amiga. importa. Bueno, correte. Sí. Amiga Luli, ¿querés empezar vos contando quién Uf. sos? Bueno. ¿Quiénes Hola. somos? Yo soy Luli. Viví siempre toda mi vida en un pueblo. Se llama Sierra La Ventana, por si alguno lo conoce. Está a 100 kilómetros de Bahía Blanca. Y somos muy, muy poquititos. Es un pueblo turístico muy chiquitito. Viví tipo toda mi vida, mi adolescencia, mi infancia ahí. Siempre desde muy chiquita me gustó bailar. Siempre como que era la que organizaba con mis amigas y todos hacíamos las coreos en las juntadas familiares o en los cumpleaños. Era la que incitaba a que todos bailen. Mi primer acercamiento con la danza fue como con un grupo muy chiquitito ahí en Sierra que nada, éramos todas las edades porque no hay mucha gente. Estuve 2-3 años bailando en un grupo que se llamaba Ritmos Urbanos y que bailábamos anda a saber qué. Todo. Pero era como las canciones del momento. Sí. Full Daddy Yankee, Limbo, ese momento, la rompía toda. Sí. Y nada, y hacíamos presentaciones en el club, allá había una fiesta, íbamos y bailábamos, como que eso estuvo muy divertido. Éramos 10 como muchísimo. Sí. Y nada, nos vestíamos y hacíamos las coreografías. ¿Y tenías ahí como una comunidad artística? ¿O? Esa era toda la comunidad artística Ah, ok. que existía en Sierra. Sí. Ni al Era caso, una Carla. profe que sí, que también le gustaba bailar y, o sea, también Sí. había tomado algunas clases en Bahía y como que venía a transmitirnos lo que ella sabía, pero era más el hecho de juntarnos a bailar todos juntos. Pero bueno, nada, hasta que en un momento la profe dejó de dar las clases y se quiso hacer otra cosa, no sé. Sí. Terminó las clases y ahí cuando cumplí 15, mirando el Instagram, me enteré que en Bahía iban a hacer un workshop con muchos coreógrafos de Buenos Aires, que yo para ese momento no conocía a nadie, Sí. y le dije a mi mamá, hola mami, ¿querés ir un fin de semana a Bahía a que yo baile? Y vos te tomás unos mates. Claro, te tomas unos matecitos por ahí. Sí. Bueno, nada, logré... No. Mentis. Está siendo filmada. Sí. Eso está haciendo... La policía, retratado, no. La policía. Bueno, entonces le dije a mi mamá si me podía llevar a Bahía a tomar un par de clases y nada, organizamos y pude hacerlo, pero claro, el workshop que era clases con Mati Knapp, Delphi García Escudero, Sí. Dayu Farji, Anita Zanelli, Esteban Topi y Nahuel Leguizamón. Ah, y yo caí ahí tranqui sin saber ella. quiénes eran,
sin saber bailar, porque, o sea, nosotros Bueno, nos pero juntábamos a bailar. pero habías tomado clases antes. Sí, pero no había ni punto de comparación con lo que es una ok. clase de baile. O sea, ahora sabiendo lo que es una clase de baile, eso no era una clase de baile, era juntarnos Era como a bailar. Zumba. Claro, o sea, nosotros también hacíamos nuestras propias coreos, o sea, mirá como qué que copado. era medio un espacio para bailar, Sí, como más con coreo y todo, pero no es que nos enseñaban, o sea, no teníamos técnica de absolutamente nada, sí, pero era divertido. Éramos chiquitos, entonces como que claro. estaba divertido. Así que nada, caí, tomé un par de clases ahí Sí, con esos maestros increíbles. Salí volada, o sea, Sí. me fascinó muchísimo y yo dije, voy a repetir esto todas las veces que pueda. sí. Y así fue como los 2 años siguientes pude volver a ir a ese mismo workshop que se repetía todos los años Sí, con los mismos profes. Pero bueno, porque en ese momento nada, estaba en la secundaria, en Sierra no había nada y eso era lo más cercano que yo tenía a la posibilidad de tomar clases y bailar con claro. más profesional. Después, pandemia. Pandemia, la Pandemia. muerte. El último año de secundaria me Ujú. tocó la pandemia Sí, y aproveché esos momentos que estaba en casa sola para tomar la cantidad de clases que se te ocurra. O sea, Sí. clase que yo tomaba todos los días, me tomaba como 2 clases de baile, grababa el día anterior, o sea, la clase Wow. del día anterior, tipo. Realmente fueron unos meses muy intensos, muy Sí. divertidos. Yo solita en mi pieza con el celular hablándome. Pero fue para mí Sí. una repuerta a decir, tipo, puedo bailar aunque esté a 600 kilómetros. sí. Y nada, estuvo re bonito. No. No, la decoración. La deco. Igualmente mi idea siempre fue venirme para acá, para Buenos Aires. Pero a desde chica estudiar. sabías que te querías Sí, venir. sí, o sea, yo sabía que iba a venir a Buenos Aires a estudiar porque allá en Sierra no se puede estudiar, no hay universidades ni nada por el estilo. Sí, Pero bueno, mis papás siempre me dijeron que, o sea, podía estudiar lo que quisiera, sí. pero que me tenía que ir a estudiar. Ah, Así que nada, cuando llegó el momento de decidir, empecé a averiguar. Empecé a averiguar para poder venir acá a Buenos Aires a tomar clases y empecé a buscar cosas y qué sé yo. Y Ujú. llegué y di con la famosa carrera de Reina Rich. no, Que no, fue no, la no, opción. Bueno, por pandemia como que vine un tiempo, después volví y estuvimos como medio año por Zoom, haciendo clases Sí. por Zoom y qué sé yo. Muy terrible. Hasta que bueno, pude finalmente venir a vivirme acá y oficializarme en esta linda ciudad. Sí, Y nada, hice Reina, que bueno, eso ahora después vamos a hablar porque es como la parte en la que nos conocimos. el mix. El mix. Pero bueno, básicamente es como eso, Sí. es un resumen de mi historia. Wow. Qué locura, amiga. A mí cada vez que contás que como todo la vida del campo con las Del campo de vacas. las vacas. No, pero cómo te viniste hasta acá y eso a mí me flashea mucho cuando la gente cuenta eso. Ve, porque mi experiencia es re distinta, pero además como que digo, qué fuerza de voluntad como hacer todo eso. Sí, ¿viste? igual yo también, o sea, lo tengo desde claro desde muy chica, o sea, el Sí. hecho de que, igual, o sea, yo soy una persona que, si bien soy muy cercana a mi familia, como que no es que me cuesta el hecho de estar lejos de mi familia, si bien los Sí. extraño muchísimo, siento que me pesa mucho más en la balanza el hecho de hacer lo que me gusta y poder vivir de lo que quiero, que es bailar, Claro. al hecho de estar en Sierra con mi familia, que Ujú. los amo mucho y me apoyan siempre y los Y van extraño a ver un este montón. video. Van a ver este video, los quiero mucho. Dentro de las 3 personas que lo van a ver, mi mamá y tus papás. Es eso, como que Sí. termina, obviamente los extraño, pero termina pesando más en la balanza el hecho de estar acá y poder hacer lo que me gusta, Sí. que quedarme allá en un pueblo. ¿Y nunca te dio miedo como el venirte para acá antes? O sea, sí, no te voy a mentir, obviamente que sí, Sí. pero siento que me acomodé bastante bien y bastante rápido. Encima, Ujú. cuando me vine fue un caos todo, porque era Sí. tipo pandemia, entonces había un montón de cosas cerradas, no es que funcionaba toda la ciudad como normalmente funcionaba. Claro. Entonces me ha pasado el hecho de, no sé, a veces tomarme un tren para venir hasta Capital y de repente tener que volverme y el tren estaba cerrado, porque de COVID era tipo desde las 6 hasta Claro. las 7, si llegabas a 7:30 ya no podías venir más, Sí. y era tipo, bueno, y ahora tengo que tomarme un colectivo. ¿Dónde ¿Qué están es las eso? vacas? Claro, es como tipo, ¿cómo que no puedo volver caminando a mi casa? Claro. Entonces nada, el acostumbrarme capaz un poco a Google Maps y a que las distancias eran como un poco más largas. Yo Claro. ya en Sierra Como en de San 5 Isidro minutos, a Capital. claro, el lugar más lejos que tenía que ir, que estaba caminando media hora, una Claro. hora, o sea, como que era un poco diferente, eso sí. Sí. No lo recuerdo tan Traumático. tampoco. Mira, Sí. qué locura. Como que fue mucho más las cosas lindas que me dio la ciudad y de poder hacer y poder compartir, conocí un montón de gente hermosa y nada, y tomé clases con profesores que me volaron la cabeza. Entonces Sí. nada, siempre es como eso. ¿Y nunca pensaste en volver? No. ¿Y no volverías? No, o sea, no.
No. Tampoco. No. ¿Tacheco? No, pero porque también le quiero apostar toda la danza y yo sé que allá no hay posibilidad ni siquiera de armar una escuelita, te diría, porque, o sea, realmente hay muy poca gente, entonces. Claro, es un no pueblo tan muy viable. tranquilo. Claro. Sí, Julio. Si querés yo- contar tu historia y enganchamos bueno, en el mi final. historia a comparación de la de Luli es un poco más tranquila. Bueno, yo soy Mai, soy de acá, soy de Olivos, San Isidro, viví toda mi vida allá. Y yo bailo desde que soy muy chica. Empecé cuando tenía 3, 4 años más o menos, haciendo danza clásica, danza árabe, todo. Y dejé de bailar en ese momento porque había tenido una profe que me había dicho como que... Imagínate que yo me acuerdo hasta ahora, y yo tenía La 3, frase 4 años, textual. la frase textual, que la vamos a pegar acá. Volvé cuando seas más alta y más flaca. Y yo con, no sé, tenía 3, 4 años, 5, entre esas edades estaba, porque no me acuerdo bien. Me quedé tipo, ¿qué? Y después la volví a retomar cuando fui un poco más grande. Había empezado a hacer comedia musical, que fue lo que más me llamó la atención. Que es muy curioso, como empecé esto, no sé si te lo conté a vos. Si no, lo contaré acá. En realidad, yo había querido empezar a hacer teatro en una escuela ahí de mi barrio. Y mi mamá me había anotado para probar la clase de teatro y la clase de comedia musical. Entonces fui a probar las dos. Y probé la de teatro, que salí fascinada. Dije, no, esto es re lo mío, yo quiero ser actriz. Con gente recopada, yo tenía entre 12 años, por ahí. Salí fascinada y al otro día tenía la de comedia musical. Que yo voy a la de comedia musical y la paso bien, pero como que no, ¿viste? Como que yo dije, no, acá no encajo. Yo bailaba, pero no cantaba, ni no sé, la parte de cantar es la que más me chocó. Y además el grupo de gente, el grupo de artistas, es algo potente también. Pero mi mamá se equivocó cuando me terminó de anotar y pagó la cuota y pagó comedia musical. Entonces yo tuve que ir a comedia musical y me terminó saliendo bien igual, porque claro, con el tiempo empecé a ver que me gustaba en realidad, que era más como tal vez miedo, ¿viste? De no querer volverme a meter en cosas así, qué sé yo. Y nada, hice un grupo re bonito de gente. Yo además soy una persona que no tenía muchos amigos, entonces como que ahí empecé a tener como un grupo de amigos un poco más cercano, además lo que yo quería. Claro. Yo sabía que quería dedicarme al arte, a bailar o algo así, pero viste cuando lo mismo, sabés que es por ahí, pero no sabés qué es de ahí. Y hice muchos años comedia musical, después empecé a hacer danza, ahí con distintos profes que me fueron como guiando, y cuando tenía 16 años empecé a trabajar. Me habían llamado ahí para empezar ahí en obras que tenía esa misma escuela. Y empecé a trabajar con 16 años, y era muy chiquita, y era todo muy nuevo, pero también aprendí mucho. Hoy en día como que me recuerdo a mí en esa época y digo como, wow, qué locura que con... ¡El juego no! Con 16 años haya podido hacer tantas cosas y adquirir tantas cosas mentalmente, ¿viste? Y bueno, y bailé, empecé a bailar, después dejé tanto de hacer comedia musical, empecé a dedicar más a la danza. Y cuando terminé la secundaria me había anotado en una carrera de comedia musical. Me anoté en el ISEC a hacer comedia musical y me agarró la pandemia, muerte. Hacer una carrera de arte virtual es lo peor que te puede pasar. No lo recomiendo. No lo recomiendo, no es de mi confianza. Una cagada porque era, además no sé, es una carrera que siento que tenés que hacer presencial y te perdés muchas cosas, pero igual me sirvió porque en las clases virtuales igual me daba cuenta que no era lo que yo quería. Claro. Pero porque mi opinión personal es que siento que primero tenés que formarte en un área específica para después poder hacer como algo un poco más general, yo siento. Entonces dije, bueno, a mí me gusta más la danza, es lo que más me mueve. Y nada, y empecé a averiguar así carreras, dejé el ISEC, más o menos duré casi un año, estuve hasta el principio, mitad del segundo cuatrimestre. Claro. Y empecé a buscar carreras, encontré la carrera de Reina, había querido entrar a Luna y había empezado a tomar clases para entrar a Luna. Y en el medio me empezaron a contar que en el UNA era como una carrera, como dependiendo qué área siguiera, yo no sé porque no estudié en la UNA al final, pero en su momento era como que yo quería algo que sea más versátil, como que yo pudiera aprender un poquito de todo y no nada más tipo danza contemporánea o nada más tipo esto, sino como que yo el día de mañana me pidan algo y yo lo pueda resolver. Y bueno, averigué la carrera de Reina, me re gustó, me anoté, nada, y al año siguiente la arranqué, lo mismo que Luli, semi-virtual, semi-presencial raro, y además en mi experiencia me pasó que yo entré a Reina, tipo, el otro día lo hablaba con mi psicóloga, que le mandamos un beso, que yo entré a la carrera de Reina con un cuchillo tipo en la boca y los 2 cuchillos acá, tipo, a mí no me va a ganar nadie, como que yo aprendí mucho eso, viste, como que hay un solo lugar en la danza.
y como que nos tenemos que pelear entre todos para tenerlo, ¿no? Claro. Como que cada uno va a tener su lugar. Entonces me acuerdo de haber entrado y estar así, toda loca así con la pistola, tipo, a mí no me va a ganar ninguna zorra. Y ahí en Reina, nada, ahí nos conocimos. Vos eras burbuja. Sí. ¿Qué color de burbuja? Creo que era violeta, si no me equivoco. Yo era burbuja naranja. Ah, vale. Yo era naranja, no tengo una naranja. Pero sí, y ahí nos conocimos. Ahí está. Y ahí nos conocimos y ahí aprendí lo mismo, aprendí a ver otro mundo de la danza. Yo venía mucho de la danza clásica, danza jazz, más todo de comedia musical y así. Y la danza contemporánea me gustaba, nunca la había experimentado tanto, pero me gustaba. Y ahí en la carrera me enamoré de la danza contemporánea y de un montón de danzas, la danza urbana. Todavía tenemos algunos, pero a diferencia de cómo empecé, que estaba con la camiseta acá, Joe, avancé bastante y me gustó. Pero bueno, lo mismo, aprendí muchas cosas y siento que valió mucho la pena y hoy que la terminamos, más allá de que sintamos el vacío de estar como medios en el mundo solas un poquito, yo siento que valió la pena. Sí. No, sí, creo que nos dio muchas herramientas y además fue ahí donde las conocí a ellas, tipo, somos un grupito en realidad, acá somos dos, Sí. pero somos un grupo en realidad, pero somos las únicas dos que hicimos un podcast. Por ahora. Seguramente Por alguna ahora. sea invitada, las vamos a invitar, Siempre. así que ya saben a quién les estamos hablando, la próxima vienen a charlar con nosotras. Y, No, sí, y bueno, Reina eso. tiene muchas cosas el hecho de ser tan versátil, o sea, te enseñan muchas cosas, muchos estilos y es medio como a las piñas, o sea, Sí. o aprendés y es como también más un pantallazo que si vos te gusta algo en específico, después tenés que profundizar tipo afuera. Sí, porque que es lo que más no. te gusta. Pero bueno, lo que sí tenés una base más sólida es en jazz, o sea, clásico, como para defenderte y manejarte. O sea, no es que vas a ser bailarina clásica, No. pero realmente tienen profesores muy copados. No, muy sí, buenos. tienen profesores que siento que les gusta mucho enseñar Sí. también, que eso es súper valorable y en algún otro episodio hablaremos. Sí. Podemos hacer una especial Especial sobre profes. la carrera. Ah, Claro, como re. cosas de la carrera. Re. Sí, pero, o sea, tienen profes que son muy apasionados por querer enseñarte y creo que marcan el camino de todos. Y además siento que todos los bailarines, hoy justo veía un TikTok de eso, como que todos los bailarines tienen un profe que es el que confió o les enseñó tipo algo que los hizo querer como seguir en Sí, esa, ¿viste? Sí. Siento igual que obviamente, o sea, todos como que algo bueno o malo te aportan, o sea, los profes que no te gustan tanto como que bueno, decís yo no quiero ser como esa Claro, persona en sí. un futuro, o esta forma de enseñar o esta forma de hacer las Claro. cosas no me estaría gustando tanto, así que no la voy a replicar, pero después tenés un montón de profesores que nada, que aman lo que hacen y te lo transmiten de una manera muy, muy linda Sí, y muy re. copada. Eso sí, hay que tomarlo y agarrarlo y decir, yo quiero ser Yo como esta quiero, profesora. yo ese soy. profesor, yo soy como ella. Además te prepara, no sé si Reina, puede Reina porque es donde nosotros Claro. estudiamos, pero cualquier carrera de danza, de arte, siento que te enseña mucho también cómo va a ser un poco la vida laboral después, como Sí. en algunos sentidos, ¿viste? Como prepararte para que, no sé, hoy tenés que bailar jazz, mañana tenés que bailar algo de reggaetón y mañana tenés que hacer otra cosa. Siento que eso te nutre un poquito. Pasamos de una clase, 2 horas de clásico a 2 clases de Sí, contemporáneo. también la intensidad de la carrera, o sea, vos terminás cursando todos los días, 4 horas más, Sí. seguidas, o sea. Bueno, pues también te muchas enseña cosas. como una disciplina, ¿viste? Sí, Siento que obvio. para la vida del bailarín es importante eso. Sí, re. Siento que si uno no tiene la disciplina, las ganas, esas cosas, es muy difícil, no sé, tal vez llegar a cumplir metas que uno tiene, Sí, obvio. ¿viste? Bueno, y ahí nos conocimos, Sí. que fue muy loco también en realidad, como mixeamos entre todas. Sí, armamos un grupo como muy rápido, muy intenso de todas las que éramos en primero, porque después igual nos fueron juntando como con más grupos, pero bueno, quedamos como medio entre nosotras y éramos un montón. Sí, éramos 10. 10 y nos Sí. fuimos de vacaciones. Y nos fuimos de vacaciones ese primer año, mitad de año que nos conocimos, Sí. porque la otra era virtual. Y después nunca más lo pudimos No, volver a hacer. ahora ya no nos podemos juntar ni un día a la noche porque que yo no puedo, que yo no sé qué. Que yo trabajo, que Sí, yo de clase. dura 1 hora las juntadas y son los viernes a las 12:30 de la Tipo noche. 3 de la mañana, chiquis, Yo están. estoy. Pero ya vayan comprando las pizzas porque si no cierra cuando Claro, llego. entonces así llegamos. Sí, es más o menos así las juntadas ahora. Sí, ahora es medio así, la vida adulta. Te juro. Me llevo mucho de la carrera de haberlas conocido a ellas. Y bueno, en este caso, a ella específicamente. Ah, yo le dije cómo me llamo. Bueno, Vos dijiste, vale, yo no, soy lo pongo, Luli. lo pongo antes. Yo soy Luli, tengo 23.
años. Y yo soy Mai y tengo 23 también. Juntitas. Corte. Sí. No, sí, o sea, yo siento que además éramos personas como personalidades muy distintas diferentes. y siempre que cuento la historia de cómo nos conocimos es como una locura. Porque somos personas que jamás habría pensado que podríamos mixear. No, como que siento que somos todas muy diferentes y eso es lo que nos hizo como juntarnos en grupo. Pero es muy gracioso porque si te pones a pensar específicamente es como que no hay dos que sean parecidas, es como cada una tiene su re personalidad marcada. Siento que además en mi vida fue como también la primera relación como... Yo tengo amigas antes, ya tenía amigas y las amo. Pero fue como la primera... Como que siento cuando te haces amiga de grande es distinto como te haces amiga Sí, de chiquito obvio. también. Y de grande es como que medio lo elegís. Da debajo del podcast, corta. Nos tiraste la plaquita. Nos tiraste la plaquita, mentís. Que siento que cuando haces amigas de grandes es como que estás más consciente y Sí, como obvio. que siento que aprendés mucho más de chicos, como bueno, estamos en el mismo lugar, hacemos las mismas cosas, nos vamos a terminar siendo Sí. amigas. Pero yo lo valoré mucho porque fue como la primera relación así como de, no sé, como de amor puro de amistad, siento. Sí, también nos bancamos mucho en la carrera, porque bueno, Sí. como cualquier carrera, o sea, tenés unos altibajos fuertes y Un bueno, día estás sobre bien. todo en Sí. la danza, que seguramente esto lo sigamos hablando un montón más, pero nada, el hecho de que se juegan como muchas cosas, además de el hecho de aprender algo, es como bueno, trabajas con tu cuerpo, muchas más emociones y cosas en juego cuando estás tomando una clase o cuando estás Sí. haciendo cosas, entonces el hecho de apoyarnos y bancarnos, Sí, y yo creo que fue muy- motivarnos, Sí. Fue muy importante como tener un círculo que nos banque en esas. Sí. Más allá de familias, amigos por fuera, Obvio, siento pero que... que estén en el día a día y que realmente tipo nada. Sí, no, y que estén ahí, siento que sigue siendo una amistad muy pura en Sí, eso. sí. Y que mismo tuvo bajas de que tipo amigas dejaron la carrera. Hoy por hoy seguimos siendo amigas. Re. Eso, que es algo muy valioso. Ahora Mentis. Y Mentis llegó. Mentis. Menti llegó. Ay, sí. ¿Querés contarlo? Story time. Story time. ¿De cómo llegó Mentis a la vida de Luli? Yo la adopté hace 2 años más o menos. Y buscando adoptar una gatita, encontrar una gatita, no sé qué, bueno. Yo encontré una gatita en Ezeiza. No, o sea, no somos ni cerca de Ezeiza. En la otra punta. punta. es eso. Y yo le dije a mi amiga Mai, le digo, amiga, vos que tenés auto, te tengo un planazo, pero un planazo. Ir a buscar a una pequeña gatita a Ezeiza. Y Mai que me dijo, Obvio, Ami. de una amiga, o sea, es un gatito, como no lo voy a ir a ¿Cómo buscar? vamos a ir a buscar a mi sobrina? Y bueno, plot twist, fue el día que más llovió en todo el año. No. Se cayó el cielo y nosotras así en Terrible. el auto. Encima un auto no, una camioneta que está preparada como para aguantar. Es un Suzuki Fan, así, chiquitito. Pero 2 bueno. puertas, o sea. Metimos a una amiga más de ese momento para que venga con Yo nosotras. también metí otra amiga. No, ¿qué 4? Ah, Sí, es fuimos verdad, 4. es verdad, Sí, me había olvidado. Fuimos las 4 todas para allá a buscar a esta cosa que era una cosita así. En el medio de la tormenta. Y además no era Ezeiza zona calle normal, era calle de tierra. Sí, en parte sí. Era un poquito de calle de tierra, no vimos vacas de casualidad. O sea, Pero bueno, todo salió bien y acá está la gorda conmigo hace un montón de tiempo. y ahora es parte del podcast con nosotras. Se hizo Claro, famosa. siempre. Dijo, podríamos contar por qué se llama Sin Puntos. Ah, y Fuera. bueno, story time. Bueno, en esa noche que nos juntamos a comer empanadas, a charlar de la vida. De la vida, ni siquiera fue específicamente. No, es que no nos juntábamos hace un montón. Sí, La última hace vez que nos juntamos había sido, meses. bueno, hace, O sea, hace mucho tiempo y nos volvimos a ver en una juntada. Sí, o sea, nos vimos de nuevo, pero no nos juntamos a charlar y a preguntarle, che, amiga, ¿Cómo está? ¿cómo estás? Fueron como muchas temáticas y charlas hasta que de repente Nos juntamos a comer empanadas, qué sé yo, y en una no sé qué estábamos hablando, y yo ya venía con una idea de querer hacer algo así tipo podcast, pero como que la venía pensando y todavía no la había podido como charlarla con alguien o algo, porque además me daba como mucha vergüenza la idea. Como que dije, ay, es como hacerlo, no sé. sí, es medio raro. Es raro, Las dos es estamos como- como medio... Cuando nos pusimos a hablar fue tipo, Dale. hola. Sí. Como que no hay que pensarlo mucho y hay que mandarse a hacer. Pero no lo quería hacer sola porque dije tipo, no sé, siento que está bueno hacerlo con alguien, y si vas a charlar así temáticas, siento que está bueno. Echamos Sí, a para hablar debatir más. un poco más. Para debatirlo. Sí. Y nada, entonces acá estábamos charlando y yo le digo tipo, che amiga, yo tengo una idea que había estado pensando, no te rías. Te juro que te- Y yo,
No sé. Y yo tipo, yo también, ya se me había ocurrido. Y le digo, tipo, no, mirá, quería armar un podcast, había pensado, nada que ver así de danza, yo había pensado, tipo, nada que ver, tipo, bueno, charlemos de la vida cotidiana, como, no sé, cosas así, mismo había dicho, bueno, tal vez más gente, no sé, pero yo había pensado en ella, había pensado en otras personas, pero había pensado en ella porque a ella le gusta mucho el audiovisual y es muy capaz en eso, entonces dije, tipo, bueno, ¿a qué otra amiga le puedo llegar a contar que no sea Luli? Entonces le digo, y Luli se queda, ¿y yo también? A mí me gusta mucho escuchar podcasts, sobre todo entrevistas, pero como que cuando me quedé medio sin entrevistas, empiezo Ya a escuchar me otro comí tipo todos de los cosas. podcasts. Claro. Y nada, y me pasó como medio esto, le conté de que, o sea, yo escuchaba, como intenté buscar de danza y me aparecen más que nada los podcasts que hacen entrevistas, que están buenísimos. Están pero buenísimos, ya me los terminé amamos. todos. Claro, los consumimos muchísimo, pero ya los terminé todos. Ya no hay más. Ya no hay más. Ya me miré el de Cotón 5 veces. Pero era como eso, no había encontrado algún podcast, gente hablando de la danza, pero como eso, como capaz en un nivel un poco antes de cumplir ciertos objetivos o ciertas cosas. Sigo en proceso de... Sí, claro, más en el proceso de cumplir esas cosas. Y nada, me pareció como tipo una buena idea de charlar esto, porque además se puede reaplicar a la vida como ella que tenía ganas de hacer o quería contar y qué sé yo. Siento que está todo relacionado y más era como un buen match. Y nada, ahí empezamos a pensar, tipo, cómo se puede llamar, qué charlaríamos. Dijimos, bueno, si lo hacemos de danza. Y le pedimos nombres al chat GPT. El chat GPT empezó a decir nombres raros. Sí, como... no estaban tan buenos, pero bueno. Pero bueno, entre eso empezó a decir pasos de danza. Claro. El chat, tipo, entre piruetas. Entre piruetas, Ese está, sí. dentro de todo, podía llegar a ser. Pero y empezó bueno, a no decir fue así así. nombres y dijimos, tipo, bueno, a ver, cosas de danza. Claro, sí. Dije, algo con punto fijo. Y ahí Y salió sí. sin punto fijo. Sin punto fijo y fue como, che, me re gusta. Es como Sí, medio poético, porque es como, viste, cuando estás perdido y no tenés Tiene un mucho rumbo, un sentido. punto fijo específico. Y al mismo tiempo, bueno, piruetas sin punto fijo, no hay tal piruetas. Amor, como diría Majo. Claro, como diría Majo, te amamos. Te amamos, nunca vas a ver esto, pero No te creo, amamos. pero no importa. Si lo ves, te mandamos un besito. Donde sea que estés. Entonces nada, como que nos gustó la idea del punto fijo y la pirueta y el camino. Y quedaba muy poético. Claro, y el charlar de muchas cosas. Esa es la historia del nombre del podcast. Espero que les guste. La verdad que me gusta como Nos quedó muy bonita, mía. el No. ¿Podés creer que me salió? No, de verdad que me salió. Además, claro, dijimos, bueno, pongamos una fecha, porque si no, obviamente lo íbamos a procrastinar un poquito, porque esas cosas, ¿viste? que Porque así suceden. son. Entonces, claro, dijimos, bueno, la semana que viene, ¿qué día podés? Y Y coincidimos. coincidimos y dijimos, listo, empecémoslo, porque como que la parte más difícil siempre es empezar. Siendo Una empezando. vez que empezaste, tipo, ya está. Pero bueno, ahora tenemos que poner la fecha del próximo, porque si no... Y el próximo martes. Ay, Bueno, esa es un poco como la presentación nuestra. Yo sé que tal vez es un capítulo... sí, que no tiene No mucha estamos información debatiendo capaz demasiadas cosas. que le sirva tanto. Es como tomarse un vinito con nosotros. Claro, es como para que nos conozcan y que después cuando hablemos de temas, nada, sepan más o menos quiénes somos. Y nuestro contexto, tal vez. Exactamente. Yo creo que lo interesante también es ver como nosotras de distintas vidas. Sí, y que venimos de distintas- lugares como muy diferentes. Es como... ¿Qué opinamos o nuestras experiencias con distintas temáticas? Sí, temáticas y cosas. Y la idea es eso, es un poco como traer temáticas. Les vamos a ir contando qué temáticas. ¿Qué temáticas? Pero, o sea, Es un siempre van a ser secreto. siempre van a ser como relacionadas a la danza, pero yo siento que, o sea, se puede aplicar como cualquier parte de tu vida. Si le A cambias todo. algunas cositas. No, sí, pero siento que es un poco como cualquier trabajo, como Obvio. cualquier cosa. Obvio que no es lo mismo trabajar en una oficina 8 horas, hacer bailarina, pero sí hay algunas cosas de la vida común, ya sean tipo frustraciones, Sí, no sé, validaciones, ansiedad, como hay muchos vínculos, hay un montón de temáticas que siento que nosotras lo podemos abordar desde la danza, pero se pueden abordar desde cualquier lado y a cualquier persona que lo esté escuchando del otro lado le puede llegar a servir. Síganos en nuestras redes. Y ya Todavía no las hicimos, pero cuando las hagamos, cuando nos hagamos, bueno, pongan está. seguir en Spotify, Seguir en Instagram Instagram y Twitter. y Twitter. No, Twitter no. Twitter no. TikTok, capaz. que sí. TikTok sí para Bueno. subir. TikTok. TikTok. Que Ella las se vamos- llama TikTok. TikTok. Vamos a ponerlas escritas acá o en descripción o no sé cómo funciona esto, pero ya Sí, lo sí, vamos a sí. ver. En todos lados. Señora, Para en todos acá, lados. para acá. Por todos lados. Y les gusta y les resuena y lo que sea, compártanlo con Con sus gente amichis. que crean que le puede llegar a servir o interesar. Y tírennos ideas también de cosas que De les gustaría temáticas. hablar o lo que sea.
Y Vamos a tener gente invitada también en Obvio, algún vamos a tener momento. gente invitada. Mi psicóloga dijo que quería venir. Amamos. Y obviamente nuestras amigas también van a estar por acá charlando con nosotras. Estén atentos que próximamente se viene un nuevo capítulo. Un nuevo capítulo. Un nuevo capítulo. De esta primera temporada. Gracias, mil besitos. Mil besitos. Ay, ya no puedo. Bueno, gracias por ver Sin Punto Fijo y les mandamos un besito, besties. ¡Mua! Bueno, amiga, muy bien. ¿Aguantó? Vos, Yo corto acá y vos cortá ahí. 1, 2 y 3.